Buenas tardes, bienvenidos a la filosofía del cuidado. Esta es la segunda temporada de un podcast que explora la filosofía del cuidado desde el individuo y también desde el ser. En cada episodio hablamos con expertos y personas inspiradoras sobre cómo cuidar de nosotros mismos, de los demás y la naturaleza. Aprenderemos sobre diferentes prácticas del cuidado. También exploramos cómo el cuidado puede ser un camino para crear una sociedad más justa, solidaria y compasiva. Bueno, bienvenidos al episodio de hoy, titulado La esencia general y formal del cuidado. Este sexto capítulo del libro La filosofía del cuidado, de la profesora y pedagoga italiana Luigina Mortari, es lo que abordaremos hoy. Yo soy Daniela Carolina Hernández Rodríguez, estudiante de Gestión Cultural y Comunicativa. Estoy en 10º semestre en la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, en el Cesar. Y yo soy David Arturo Tapias, soy estudiante de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Hoy tenemos como invitado muy especial al profesor Marco Valera. Si quieres, cuéntanos un poco quién eres, tu profesión, qué ejerces. Sí, o sea, cuéntanos un poco de ti. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marco Fidel Valera Telles. Yo soy profesional en seguridad y salud en el trabajo de la UDES Bucaramanga, con una maestría en salud pública de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Desde el año 1998 he ejercido la salud ocupacional como asesorías, como responsable de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas. Y ya desde el 2012 para acá he ejercido la docencia en instituciones técnicas por competencias laborales, en el Servicio Nacional de Aprendizaje y en especializaciones de seguridad y salud en el trabajo de instituciones universitarias ubicadas aquí en Valledupar. Okay. El seguridad y salud en el trabajo, antes salud ocupacional, tiene dos pilares que son la promoción y la prevención. Sí, esos son los dos pilares. Cuando usted escuche, si usted está trabajando en una empresa y usted escucha, vamos a hacer una actividad de P&P, es una actividad de promoción y prevención, ¿ya? Vale. Entonces, la prevención son todo el conjunto de medidas destinadas a evitar que llegue una enfermedad, o si llega, intervenirla a tiempo con un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. La promoción es a través de actividades, publicidad, todos esos esquemas de comunicación, se llegue a la población a la que donde se está haciendo la actividad de promoción, y se genere en esa promoción, en este caso en la población trabajadora, la cultura del autocuidado. Eso es la promoción. Cuando usted escucha el término promoción, es cambiar la cultura sanitaria, promoción de la salud, ¿no? Aclaro. Es cambiar la cultura sanitaria de una población, de una comunidad, de una actividad económica, a través del autocuidado. Eso es lo que busca la promoción. Listo. Entonces, cuando se ejerce la docencia, uno ya aprende a identificar ciertas situaciones que necesitan una intervención especial hacia el estudiante, en fin, hacia todo ese entorno en el cual se genera la docencia. Ok, no, pues interesante porque precisamente, pues como te explicábamos, este es un podcast del cuidado y que sea una promoción y prevención del autocuidado. O sea, siento que vivimos con una persona que que trabaja este tema muy a fondo, o sea, tu labor está en el cuidado todos los días. Sí, señor. Y así es. Qué interesante de verdad escucharte, Marcos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es importante tenerte aquí en este espacio, conocer de ti, saber de ti, sobre tu percepción acerca de un tema tan importante como es el cuidado. Y para continuar con la entrevista, queremos partir de una breve descripción de la noción del cuidado. Bueno, se entiende que el cuidado se puede dar de diferentes maneras y también dentro de varios tipos de relaciones,
tanto directas como indirectas. Además, que el cuidado puede ser definido de diferentes maneras, según la perspectiva de cada persona. A juicio de nosotros, el cuidado es una experiencia humana fundamental, una práctica relacional, un valor particular, un compromiso ético, una actitud motivacional profunda y una virtud. Según esta noción que te acabamos de compartir, queremos que nos definas tú el cuidado desde tu posición como docente. Ok, bueno, mira, en las aulas, en los salones de clase, en los ambientes de aprendizaje, como se le quiera llamar, uno siempre recibe poblaciones diferentes. Desde el punto de vista de la docencia, uno empieza a percibir cómo son las conductas de esos estudiantes frente a la necesidad de aprendizaje. Cuando uno llega como docente, uno empieza a clasificar y empieza a mirar los estilos de aprendizaje. Este es más lento, este es más despacio, este es más rápido. Y empezamos a determinar factores, a determinar con el tiempo factores externos y o internos de esa población, que a veces impide o más bien potencializa esa capacidad de hacer recepción de lo que uno está enseñando. Siempre, a veces, lo primero que tenemos que tener como docente en el tema del cuidado es cómo nos cuidamos nosotros como docentes. Entonces, por ejemplo, si yo llego bajo el efecto de sustancias alucinógenas o farmacodependencia o alcohol, lo que uno le dice, yo llego muy enguayabado a dar clases. Entonces, el concepto de autocuidado ahí, de cuidado interno, no aplica. O sea, yo no estoy dando el ejemplo a esa población a la cual estoy llegando en lo referente a cuidado. Entonces, lo primero es eso, mi cuidado interior. O sea, ¿cómo reflejo yo ese autocuidado frente a mi población? En este caso son los estudiantes. Entonces, lo segundo es, lo primero es en lo interno. ¿Cómo lo manifiesto yo? ¿Cómo lo somatizo yo? Y ya viene después el componente externo, que son las relaciones que se tienen, las relaciones que empiezas a tener con los estudiantes, con los aprendices, como le quieras llamar. Y esa relación tiene que estar relacionada con el entorno en el cual se da la clase, la formación, la docencia. Te voy a dar un ejemplo. Si yo estoy dando clases en Valledupar y en el salón no hay aire acondicionado y tenemos una temperatura de 39 grados y yo tengo 30 alumnos, la percepción del conocimiento, el aprendizaje va a ser deficiente respecto a una condición ideal con una temperatura promedio baja, ¿sí? Entonces, ese factor externo, ese entorno en el cual se da el ejercicio de la docencia también influye. Entonces, esa es la posición que tenemos. Yo como profesor, como docente, como instructor, 1, 2, esa población que yo tengo que no es tan homogénea como yo quisiera que fuera. Y tercero, el entorno en el cual se da ese proceso de educación o ese proceso formativo, como se le quiera llamar. Entonces, esa definición de cuidado, cuando uno define el cuidado, tiene que ser tripartita. O sea, tiene que estar en el enfoque, es el enfoque desde un punto de vista de autocuidado frente a las necesidades de una población en un entorno donde se está dictando ese conocimiento. ¿Ya? Vale, entonces estamos hablando de que el cuidado pues tiene que venir no solo el docente, sino en general también desde la institución, porque eso también habla mucho de las condiciones en las que están los estudiantes tomando la clase. O sea, lo que mencionabas tú, Marco, de las condiciones del salón también depende mucho, y también del contexto de cada persona depende cómo se va a ver reflejado este cuidado.
Sí. Entonces esto se me hace muy interesante. Sí, claro, Sí, porque existe algo que se llama la vulnerabilidad. Hay muchas, cuando tú empiezas a dar la clase, hay muchas vulnerabilidades de tipo individual. Eso es lo interno de ellos, que tú tienes que como docente o como instructor, tú tienes que percibirlo. Y hay que darle manejo, porque no todos los aprendizajes son los mismos. No vas a encontrar poblaciones homogéneas en el aprendizaje. Todos aprenden la misma. No, es muy complejo. Claro. sí, es muy interesante lo que nos acabas de compartir, pues también va mucho en relación con lo que hablábamos de la noción de nosotros del cuidado, porque si bien pues entendemos que el cuidado no es direccional, sino que es bidireccional y que se da de muchas maneras, pues ya teniendo un poco más claro lo que tú nos compartes con respecto a tu noción de cuidado, la que tú generas en tu aula de clases cuando te dispones en tu labor como docente, de verdad que es bastante interesante escucharte, y ya que este tipo de conversaciones normalmente pues no sea una aula de clases, nunca nos preguntamos cómo un docente cuida o cómo puede experimentar la noción del cuidado o cómo lo percibe de parte de sus estudiantes y de la misma institución incluso. Y pues con lo que tú nos acabas de compartir ya nos queda más un poco claro como tal, como esa noción de cómo es vista pues desde tu posición como docente. No sé si David te quiere decir algo más o si proseguimos. No sé qué seguimos y después hacemos como Dale, una perfecto. mini charla al final. Listo. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. Entendemos que tú te vinculas a una institución educativa, ya sea un colegio o una universidad. Tú asumes una responsabilidad de cuidador. ¿Cómo describirías dicha responsabilidad y en cuáles espacios la ejerces? Bueno, mire, esa responsabilidad que asume el docente está muy relacionada con la forma como manejes la información que estás entregando. 1. 2. Los medios por los cuales tú estás entregando esa información. Y 3. La forma como informas, la emocionalidad de lo que tú del mensaje que estás llevando. ¿Sí? Si yo explico, por ejemplo, en el caso de salud ocupacional, si yo les hablo de la seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, desde el punto de vista histórico, yo tengo que hacer de notar cuáles fueron los puntos de declive o de mayor proporción en el entendimiento de la seguridad y salud del trabajo en el tiempo. Si yo no toco un tema histórico, si yo toco ese tema histórico, yo debo tocarlo contacto, debo tocarlo que llegue el mensaje que yo estoy tratando de comunicar a esa población como yo quiero que llegue. De pronto no le va a llegar a todos de la misma manera, pero es la sensibilización, es ser responsable de la sensibilización del aprendizaje del estudiante en la aula de clases. Usted le toca esa fibra emocional al estudiante o al aprendiz, y el aprendiz se ve motivado a querer aprender, no a sentirse obligado a aprender. O sea, nosotros somos responsables la responsabilidad del docente es que la persona quiera aprender. O sea, usted es un motivador, sin entrar en el tema de los coaches ni nada de eso, pero usted es un motivador de lo que usted está enseñando. Porque usted enseña las cosas de la manera tradicional, o sea, de una manera muy racionalista, donde yo entrego información y usted y lo evalúo, y con base a eso saco una nota. No estoy llevando de pronto estoy enseñando, más los que están allá, los que están recibiendo la información, no están aprendiendo como yo quisiera que aprendieran. Entonces uno siempre busca eso. La responsabilidad del docente es sensibilizar al estudiante en el aprendizaje, que él se motive él mismo, que el docente sea un referente del aprendizaje, que sea un referente emocional, que a través de
es como algo fenomenológico, que a través de lo que sienta el estudiante en la percepción del aprendizaje, le crea la necesidad de aprender. El resto ya viene en tu formación, en lo que hayas estudiado, o sea, que si eres abogado, que si eres economista, que si eres gestor cultural, que si eres profesional en salud ocupacional, ya ese conocimiento tú lo tienes. El tema es cómo lo divulgas de tal manera que la persona que está recibiendo la información se sensibilice y le genere la necesidad de aprender. Cuando usted tiene la necesidad de aprender, usted tiene la necesidad de cuidarse, uno. Y dos, que el espacio donde se dé esa formación, donde se dé esa clase sea óptimo, hasta donde esté el alcance del ambiente donde se dé la información, ¿no? Sea óptimo en el tema de comunicación, de medio ambiente, de condiciones de iluminación. Eso también lo tiene el docente, pero eso hace parte integral de la institución donde se dicta la clase. El papel de nosotros es eso, sensibilizar como tal. Vale, no, qué chévere porque, pues digamos, muchas veces no nos damos cuenta y sucede eso, y es que pues, el docente tiene muchísima responsabilidad en el futuro profesional que va a salir de esa institución, porque es el que lo está motivando, es el que le está dando como las bases para que dé como sus primeros pasos y continúe en ese proceso de aprendizaje. Y ves que es una labor que muchas veces socialmente sentimos nosotros que no es muy reconocida, porque pues o sea, se les exige mucho a los docentes y pues muchas veces les retribuye de una manera pues pésima o paupérrima, por decirlo así. Y pues por eso después vemos que pasan situaciones donde pues, los docentes salen a marchar y salen a protestar porque, o sea, no nos damos cuenta del impacto que genera un docente en la sociedad, y es precisamente lo que mencionabas tú, Marco, y es que la labor, la responsabilidad de ustedes es motivar a las personas a seguir aprendiendo y a cuidarse a sí mismo y cuidar a los demás. Me parece muy chévere. Sí, es crear tejido social. En los colegios, Sí. En las universidades, en las instituciones, lo que se hace es crear tejido social. Que la persona, que ese cliente, ese estudiante que recibe la información empiece a despertar socialmente en este contexto educativo, que empiece a ver las cosas desde otro punto de vista. De verdad que sí. Sí, claro. Pues ya siendo conscientes de lo que implica cuidar, creemos que es clave considerar que el cuidador ve de una manera el cuidado. En ese caso, como tú nos lo explicabas, ¿no? Con todo lo que nos decías. Pero también a su vez tenemos que ver cómo percibe el ambiente y el espacio quien cuida, ¿no? Influye mucho todo lo que decías, ¿no? Dónde se da, en las condiciones que se da, en qué estado, en qué ambiente se está dando todo esto. Entonces, qué bueno que hoy nos deje esta reflexión, la verdad, que estemos en este espacio como tal, hablando y tocando temas que pues casi no se hablan en realidad. De verdad que es un espacio bastante gratificante. Gracias. Bueno, vamos ya con una última pregunta, y es: el cuidado no solo se debe dar de manera física, sino también de manera afectiva, emocional y espiritual. Las palabras y la escucha son una manera de cuidarnos los unos a los otros. ¿Cómo consideras que la palabra, el silencio elocuente y la escucha brindan cuidado en el aula? Mira, en salud ocupacional, o en seguridad y salud del trabajo, eso le llama a uno las condiciones físicas del trabajo. Cuando uno habla desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo, la condición física es la iluminación, la temperatura y el uso de los medios de comunicación que permitan transmitir el mensaje. Ahora, ¿cómo hago yo como docente para aprender
o sea, ¿cómo sé yo como docente, perdón, que estoy enseñando y que esos estudiantes están aprendiendo? O sea, ¿cómo lo sé yo? Es aprendiendo a escuchar, ¿sí? Yo puedo llegar con una cartelera, yo puedo llegar con 60 diapositivas con ChatGPT, con Canva, con todo lo que tú quieras. Yo puedo llegar y darle diapositiva, y darle a la diapositiva, y darle a la diapositiva, que llegará un momento en que el estudiante se satura, ¿sí? Entonces, en el aprendizaje tiene que haber un silencio que permita el análisis de lo que yo estoy enseñando. Si ese silencio no lo hay, es complejo el aprendizaje, porque y me atrevo a decir lo que son contados con los dedos de la mano las personas que quieren aprender con ruido. Es complejo, sí. Porque de hecho nosotros para concentrarnos necesitamos un nivel de silencio tal que permita esa concentración. Es un nivel de presión sonora mínimo que permita generar concentración. Entonces, ¿de qué depende ese silencio? Primero, que yo como docente aprenda a escuchar cuáles son las necesidades de mis estudiantes, necesidades grupales, necesidades individuales. Y el aula es un espacio donde debe haber análisis. O sea, que yo te entrego una información como docente, yo te la enseño, yo te digo cómo se aplica, pero tú en el ejercicio del análisis necesitas concentrarte. Y para concentrarte necesitas silencio. Tú no te puedes concentrar con ruido, con bulla, como dicen uno vulgarmente. No, necesitas silencio, necesitas el mínimo de ruido, de sonido para poder concentrarte. Entonces ahí hay un tema que nosotros como docentes no sabemos qué va a suceder. Nosotros estamos encontrando, por ejemplo, en el uso exacerbado de medios de comunicación de lo que se llama videoterminales portátiles. Los videoterminales portátiles son los celulares. Hemos encontrado en ese uso exagerado que el análisis se reduce a lo que yo le pregunte a la inteligencia artificial. En este momento está sucediendo eso. O sea, yo les realizo una pregunta, la persona ingresa, pregunta en el motor de búsqueda o pregunta en la inteligencia artificial y él te da la información. Entonces se está reduciendo el aprendizaje a lo que nos transmita ese videoterminal portátil, ese celular, porque puede ser un portátil, puede ser un computador, puede ser lo que usted quiera. Entonces, sí necesitas silencio, pero tú necesitas silencio no para que alguien te diga lo que yo te estoy preguntando, sino necesitas silencio para que usted analice, aprenda y sea crítico de lo que yo estoy enseñando. Eso, uno como docente no sabemos qué va a suceder, no sabemos hacia dónde va a virar esa capacidad de análisis de los estudiantes con el uso exagerado, exacerbado de la inteligencia artificial en el tema de los celulares. Antes eran los motores de búsqueda, que era Google, el Rincón del Vago, que tú preguntabas y ahí te salía todo. Ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Y hay varios ejemplos, ¿no? Pero hacia dónde vamos no sabemos. No sabemos. Esperemos que esa inteligencia artificial sea una herramienta para que el estudiante analice más, que no se quede con la información que le está entregando la inteligencia artificial y él la replique. No, que la analice y sepa que de verdad esa es la información que el docente necesita en el proceso de aprendizaje. Vale, sí, interesante, y más que pues ahorita estamos rodeadísimos de muchísima tecnología, y de que, digamos, de que si no lo analizamos, pues alguien más lo va a analizar por nosotros, y pues la respuesta está en el internet, en las inteligencias artificiales, pero por experiencia uno ve que obviamente no te va a brindar un análisis 100%, claro, porque aún así tiene fallas.
Alguien debió crear esa información en inteligencia artificial. Alguien debió crear esa información en el motor de búsqueda. O sea que si ese alguien se equivocó, tú también te vas a equivocar. Si de pronto la información, si la información viene sesgada, tú también vas a transmitir ese sesgo. Sí. Entonces, en este momento estamos viviendo ese boom y qué bonito tener tanto acceso a la información para educación, pero que nos permita más análisis, que permita al estudiante analizar las cosas, saber de dónde viene la información, saber el componente histórico es fundamental, el componente histórico de lo que tú estás enseñando. Yo tuve un profesor, Diego Rincón, de toxicología, que él dice que todo lo que usted enseña debe primero tener un componente histórico. O sea, si tú vas a hablar de economía, tienes que hablar de la historia de la economía. Si tú vas a hablar de gestión cultural, siempre de ahí debe arrancar. En el momento que usted enseña historia, de lo que usted está deseando que el estudiante aprenda, ya sensibilizas al estudiante. Vale. Qué conversación tan interesante, la verdad. Ver ustedes, los profesores, cómo ven las herramientas digitales que hay hoy en día, como la inteligencia artificial y todo este tipo de situaciones, porque normalmente no son como charlas que vamos a encontrar en una aula de clase, la verdad. O sea, son charlas que se dan de manera espontánea, de pronto en un pasillo, en un café o algo así, pero no son charlas que se tienen como tal oficiales con un docente. Ya como cerrando un poco el tema, que importante es ver cómo el autocuidado, el amor propio, son parte clave de un profesor, ¿no? Son claves para su ejercicio como docente. Si tenemos en cuenta que su encuentro con los estudiantes son encuentros de amor, de trato digno, de formación, y que en todo tiempo hay un aprendizaje con respeto al conocimiento, pero también a la construcción de relaciones y al ejercicio de ciudadanía, ¿no? De lo que hablábamos de formar y de que ustedes sean como un incentivo a que uno quiera seguir en el proceso de aprendizaje continuamente, de que sean personas que nos brinden como las herramientas para que queramos seguir en ese proceso de formación y de aprendizaje continuamente. Entonces, de verdad que es muy interesante todo este espacio, escuchar ambas percepciones, ver cómo se da el cuidado, entender que el cuidado se da bidireccionalmente y que hay muchas situaciones y muchos factores implícitos para que este se dé, ¿no? Entonces, muchas gracias, Marco. Gracias, David. Sí, agradecerte, Marco, por aceptar la invitación. Pues, lástima que sea un espacio tan corto, pues, por lo que el formato de podcast pues, no nos permite extendernos mucho más. Pero es interesante ver la postura que tienes y, digamos, más desde tu rol y tu profesión, por lo que mencionábamos antes. Tu profesión se enfoca en el cuidado. Entonces era muy, o sea, cuando Daniela me dijo, no, el invitado es tal persona, es docente de esta carrera, pues yo dije, esto va a estar muy interesante, pues porque pues no es algo que normalmente se le preguntaría a un docente, no es algo que, digamos, estás en clase y un estudiante te pregunta eso, o sea, te va a preguntar cositas más enfocadas a la carrera, cosas técnicas, a cosas que Sí. involucren el aprendizaje. Mira, todo esto que hemos hablado está relacionado directamente con el tema ético. O sea, hay una ética que nosotros como docentes, como instructores, debemos tener en cuenta en nuestros procesos de enseñanza. Si el alumno no percibe ese profesor ético, ese profesor que quiere enseñar, ese profesor que le gusta que el alumno aprenda, él no te va a dar no va a asumir la responsabilidad como tú quieres que la asuma uno, y no te va a dar ese valor ético, ese valor moral que tú quisieras tener, pero porque no lo estás transmitiendo. ¿Sí? Entonces, todo este proceso del cuidado está relacionado de manera muy ínfima con la ética. La ética, y eso en el tema de la docencia es clave. En todas las áreas es clave, pero en el tema de la docencia es fundamental, porque
créeme, no hay nada más agradecido que un estudiante. Cuando un estudiante es agradecido, donde te ve, te saluda, si está en una empresa, mira cómo te puede ayudar, no hay nada más agradecido que eso, que un estudiante que se sienta que aprendió. Y eso está relacionado con la ética que tú que haya percibido en el momento que le estás dando el mensaje, en el momento que le estás enseñando. ¿Ya? Sí. Sí, debe ser muy chévere, ¿no? Debe ser muy chévere que, digamos, vayas, no sé, entres a la institución y que un estudiante te reconozca y te trate como un par, no se vea como esa estructura como de, no le hablo porque es docente superior a mí, sino que te vea como una persona igual a ti, que te comprende y que se pueda dar una charla amena. Claro. Eso es muy chévere. Claro. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Pues nos queda claro el mensaje que nos acabas de entregar, Marco. Nos queda claro también que todos podemos ser cuidadores y receptores de cuidado, que los profesores son cuidadores por excelencia, pero que debemos recordar que ellos también necesitan ser cuidados, con una palabra, un gesto, por parte de los estudiantes. Son muestras de cuidado que nuestros docentes, pues si bien valoran, como lo acabas de decir, y que necesitan, ¿no?, de cierta manera. De nuevo que muchas gracias, profesor Marco Valera, por tus valiosos aportes y por dedicarnos este tiempo y pues hacer parte como tal de este espacio. Esperamos que si les gustó este podcast, suscriban y le den like. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias. Hasta luego, gracias.